Durante años, la historia de William Levy y Elizabeth Gutiérrez fue presentada como una especie de cuento de hadas moderno de la televisión hispana. Un galán nacido en Cuba que conquistó la pantalla chica en Estados Unidos y América Latina. Y una actriz estadounidense de raíces mexicanas que se ganó su propio lugar en el mundo de las telenovelas. Ambos compartieron alfombras rojas, portadas de revista, campañas publicitarias y, sobre todo, una familia que el público aprendió a querer a través de fotografías, entrevistas y pequeños destellos en redes sociales. Para muchos, ellos representaban la imagen perfecta de la pareja consolidada en medio del éxito. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida real, detrás de las sonrisas, los vestidos de gala y los flashes, había una historia mucho más compleja. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular rumores insistentes sobre crisis, separaciones, terceras personas y decisiones difíciles tomadas a puertas cerradas. Las supuestas infidelidades, los celos y las discusiones que la prensa de espectáculos repetía una y otra vez fueron construyendo un relato paralelo, donde el amor parecía convivir permanentemente con la desconfianza y el desgaste emocional. Elizabeth Gutiérrez, nacida el 1 de abril de 1979, actriz estadounidense de ascendencia mexicana, optó durante años por el silencio. Su postura fue, casi siempre, la de proteger su intimidad y la de sus dos hijos, Christopher y Kaylee, evitando responder a cada titular o a cada especulación. William Levy, nacido el 29 de agosto de 1980 en Cuba y convertido en uno de los rostros más reconocidos de las telenovelas, también se mantuvo reservado en cuanto a los detalles de su vida sentimental. Así, la pareja intentó sostener un delicado equilibrio, seguir con sus carreras, preservar a su familia y, al mismo tiempo, convivir con una exposición mediática que no dejaba de aumentar. Ese equilibrio, sin embargo, se fue resquebrajando. La relación, que desde sus inicios fue descrita como intermitente, con rupturas y reconciliaciones, se convirtió poco a poco en un campo de batalla simbólico donde cada movimiento era interpretado por el público. Un unfollow en redes sociales, una foto sin anillos, un mensaje ambiguo sobre el amor propio, una aparición en solitario en un evento importante. Pequeños detalles se transformaban en grandes titulares, y cada gesto era analizado como si se tratara de una pista definitiva sobre el verdadero estado de la pareja. El punto de quiebre llegó cuando Elizabeth, habitualmente discreta, apareció visiblemente conmovida en una entrevista y habló con más claridad que nunca sobre el final de su relación con William. Sus ojos llenos de lágrimas, su voz entrecortada y sus palabras medidas, pero firmes, fueron interpretados por muchos como una confirmación de aquello que se venía especulando desde hacía años, que los rumores que rodeaban su historia no eran solo fantasías de la prensa del corazón, sino señales de una vida de pareja marcada por el dolor, la desilusión y la acumulación de heridas silenciosas. La escena de Elizabeth llorando no fue solo un momento televisivo más, fue, para buena parte de la audiencia,
la materialización de una verdad incómoda. Detrás del hombre admirado por millones y de la mujer envidiada por su belleza y talento, había dos personas reales que habían luchado durante casi 2 décadas por mantener un hogar en medio de presiones constantes. Su decisión de hablar, aunque sin entrar en detalles escabrosos, puso sobre la mesa el costo emocional de vivir bajo la mirada permanente de la opinión pública, donde cada fallo se amplifica y cada conflicto privado se convierte en objeto de debate. Al mismo tiempo, la figura de William Levy se encontraba en una encrucijada. Mientras seguía cosechando éxito en la actuación, su nombre comenzaba a aparecer con más frecuencia, ligado a controversias personales, reportes policiales y especulaciones sobre su conducta fuera de los sets de grabación. La imagen del galán impecable se veía contrastada por informaciones sobre incidentes en su vida privada, y esa dualidad, la del ídolo admirado y el hombre cuestionado, añadía nuevas capas de complejidad a la historia que compartió con Elizabeth. Este reportaje se adentra precisamente en esa trama, en la construcción y el derrumbe de una historia de amor que fue, al mismo tiempo, sueño romántico para muchos fans y fuente de sufrimiento para sus protagonistas. A lo largo de los siguientes capítulos, repasaremos el origen de la relación, el impacto de la fama, el papel de los rumores, las crisis que estallaron puertas adentro, el lugar de sus hijos en medio de la tormenta y el significado de esas lágrimas de Elizabeth, que hoy son vistas como el momento en que la versión oficial de la pareja finalmente se alineó con lo que el público llevaba años intuyendo. Con la distancia que permite el tiempo, el caso de William Levy y Elizabeth Gutiérrez invita a mirar más allá del titular fácil. No solo se trata de confirmar o no una lista de chismes, sino de entender cómo una relación de más de 20 años se vio atravesada por la fama, la presión mediática y las expectativas externas. Y, sobre todo, de preguntarnos qué queda cuando el amor, aún existiendo, ya no es suficiente para sostener un proyecto de vida en común. A partir de aquí, en el capítulo 1 y en el capítulo 1, comenzaremos el viaje al origen de esta historia. El encuentro en un reality show, la ilusión compartida y el nacimiento del sueño familiar, que con el tiempo se transformaría en una de las separaciones más comentadas del entretenimiento latino. Cuando se habla de la relación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, casi siempre se regresa al mismo punto de partida. Un set de reality show, cámaras encendidas, concursantes nerviosos y millones de espectadores siguiendo cada gesto como si se tratara de una telenovela en vivo. Ese fue el escenario donde se cruzaron por primera vez las miradas de un joven cubano que soñaba con ser actor y de una estadounidense de raíces mexicanas que empezaba a buscar su lugar en el medio artístico. En aquel momento, ninguno de los dos era la figura mediática que conocemos hoy. William era, ante todo, un migrante con una historia de esfuerzo a cuestas. Infancia en Cuba, salida complicada del país, adaptación a una nueva vida en Estados Unidos, trabajos diversos para sostenerse y un objetivo que, para muchos, sonaba imposible: convertirse en protagonista de telenovelas y, eventualmente, dar el salto a producciones internacionales. Elizabeth, por su parte,
cargaba con otra clase de mochila, la de la hija de familia latina en Estados Unidos, acostumbrada a moverse entre dos culturas, entre el español de casa y el inglés de la calle, entre las expectativas tradicionales y el deseo de construir su propia carrera. Había trabajado como modelo, había aparecido en algunos proyectos, pero aún buscaba ese impulso que le permitiera ser algo más que la chica bonita. En el reality, la dinámica del programa estaba pensada para generar tensión, convivencia forzada, pruebas de actuación, confesiones frente a la cámara, alianzas, enfrentamientos. Pero como tantas veces ocurre en televisión, lo que el formato no puede controlar es la química real entre dos personas. Al principio, el interés entre William y Elizabeth se manifestó en pequeños detalles. Miradas cómplices durante los ensayos, bromas compartidas, comentarios de apoyo después de una crítica dura del jurado. Los espectadores fueron testigos del nacimiento de una atracción que parecía escapar al guión del programa. Ese coqueteo televisivo rápidamente se convirtió en uno de los ejes narrativos del reality. El público no solo votaba por talento, también por la historia de amor en ciernes. La relación se consolidó una vez apagadas las luces del show. Ya fuera del encierro y lejos del ritmo frenético del programa, tuvieron que enfrentar una realidad menos glamorosa. Cuentas por pagar, castings que no siempre salían bien, contratos que se caían a última hora y la constante comparación con otros aspirantes a la fama. En ese contexto, la pareja funcionó como refugio mutuo. En entrevistas posteriores, ambos han reconocido que se enamoraron en un momento en el que nada estaba asegurado. Ni la carrera de él ni la de ella, ni siquiera la posibilidad de mantenerse dentro de la industria. Tal vez por eso el vínculo se volvió tan intenso. No era solo una relación romántica, era una especie de pacto implícito para acompañarse en el ascenso, en los fracasos, en las pruebas que iban llegando. Cuando empezaron a llegar las primeras oportunidades importantes en telenovelas, el equilibrio de la pareja se transformó. William comenzó a destacar como galán, con personajes que lo colocaban en escenas de alto impacto emocional y romántico. Su presencia física, su acento y su historia personal conectaban con la audiencia latina. Elizabeth, mientras tanto, también avanzaba, pero de un modo distinto. Roles más acotados al principio, luego protagónicos en producciones que la consolidaron como actriz por derecho propio, no solo como la pareja de. En medio de ese proceso profesional, la vida privada daba un giro mayor: la llegada de los hijos. El nacimiento de Christopher significó, para la pareja, una redefinición de prioridades. Ya no se trataba solo de perseguir el sueño de la fama, sino de construir un hogar sólido para un niño que crecería viendo a sus padres bajo los reflectores. Años después, la llegada de Kylie terminó de completar esa postal familiar que tantas veces se mostraría en redes y revistas. El galán, la actriz y dos niños rubios de sonrisa amplia. La vida cotidiana, sin embargo, estaba lejos de ser tan simple como las fotos sugerían. Entre proyectos, viajes y rodajes en distintos países, organizar la logística familiar se convirtió en un desafío permanente.
Había temporadas en las que William pasaba muchas semanas lejos de casa. Otras en las que era Elizabeth quien asumía compromisos en pantalla mientras él se ocupaba de las rutinas con los niños. En esa etapa inicial, pese al cansancio y las ausencias, el relato público seguía siendo mayormente positivo. Ellos aparecían juntos en premiaciones, posaban abrazados en alfombras rojas, compartían mensajes amorosos en fechas especiales. La imagen predominante era la de una pareja que, contra las estadísticas de la farándula, había logrado crecer junta. Desde la incertidumbre del reality hasta el estatus de familia consolidada. Pero ya entonces había señales que, vistas con la perspectiva del tiempo, adquieren otro significado. La propia pareja hablaba de vez en cuando de altibajos, de momentos en los que casi nos separamos, de peleas que habían logrado superar. En aquel momento el público interpretaba esas confesiones como parte del encanto de una relación pasional, intensa, de telenovela. Nadie imaginaba que esos vaivenes serían, años más tarde, el eje central de la narrativa sobre su ruptura. Otra pieza clave de ese primer capítulo de su historia es el modo en que ambos se veían el uno al otro. William solía describir a Elizabeth como una mujer fuerte, madre entregada, alguien que lo acompañó cuando todavía no era famoso. Ella, por su lado, hablaba de él como un hombre trabajador, carismático, con una energía capaz de llenar cualquier habitación. Esa admiración mutua funcionó, al inicio, como cemento de la relación. Cada logro de uno era celebrado por el otro. Cada obstáculo era afrontado, al menos en apariencia, como un equipo. La transición desde el noviazgo naciente en un reality show hasta la familia Levy Gutiérrez fue rápida, intensa y, sobre todo, pública. Los fans vieron casi todas las etapas: el flechazo, la consolidación, los hijos, las primeras crisis insinuadas, las reconciliaciones. Lo que no vieron, lo que nadie fuera del círculo íntimo podía ver, era el desgaste silencioso que se iba acumulando con los años. Discusiones que no salían en pantalla, resentimientos que se guardaban para no dar material a la prensa, decisiones difíciles postergadas por el bien de la familia. Así, el capítulo inicial de la historia de William y Elizabeth se cierra con una imagen aparentemente sólida. Dos actores latinos que lograron convertir un romance televisivo en una familia real, con hijos, casa, proyectos compartidos y una narrativa de éxito que muchos envidiaban. Pero bajo esa primera capa ya estaba la semilla de lo que vendría después. Una relación sometida desde el principio a una presión poco común, en la que amor, sueño profesional y exposición mediática crecieron mezclados, y cuyo costo real solo se entendería más adelante, cuando las grietas ya fueran imposibles de ocultar. Convertirse en galán de la televisión hispana no es solo un título seductor, es también una especie de condena silenciosa. Cuando la carrera de William Levy comenzó a despegar con fuerza, especialmente a partir de sus protagónicos en telenovelas de alto impacto, su vida entera quedó atravesada por esa etiqueta: galán dentro y fuera de la pantalla. Y con ella llegó un fenómeno inevitable: la mirada constante sobre quien lo rodeaba,
con quién grababa, con quién salía, quién se reía demasiado en una entrevista a su lado. Para el público, William era el héroe romántico perfecto, atractivo, carismático, con una historia personal de lucha. En cada producción, sus personajes vivían amores intensos, besos apasionados, escenas de cama cuidadosamente coreografiadas. Esa línea borrosa entre ficción y realidad siempre ha sido terreno fértil para la imaginación colectiva. En el caso de William, esa imaginación se volvió casi una industria. Titulares, segmentos en programas de chismes, columnas de opinión que analizaban cada gesto suyo con sus compañeras de elenco. En ese contexto, los rumores sobre su vida amorosa comenzaron prácticamente al mismo tiempo que su ascenso. Bastaba que se repitiera más de una vez la química con una coprotagonista para que los medios empezaran a hablar de posible romance fuera de cámaras. Si compartía demasiadas fotos con una modelo, se hablaba de una amistad especial. Si coincidía en un evento con una actriz y se les veía conversando de cerca, no tardaban en aparecer frases como muy acaramelados o demasiada confianza para ser solo colegas. Desde fuera, todo eso podía sonar como parte del juego de la farándula. Un intercambio constante de insinuaciones que alimentan la curiosidad del público. Pero para Elizabeth, que miraba la escena desde la doble posición de pareja y también de mujer del medio, la experiencia era completamente distinta. Ella sabía que muchas de esas especulaciones se construían con elementos mínimos. Una foto, un video, un comentario fuera de contexto. Pero también era consciente de que, en ocasiones, el humo venía de algún fuego real. Salidas nocturnas, fiestas, historias que le llegaban por boca de terceros. Durante años, Elizabeth eligió el silencio público. No respondía a cada nota. No desmentía uno por uno los chismes. No se sentaba en un programa a confrontar panelistas. Su postura parecía clara. Cuanto más alimentara el tema, más crecería. Pero el silencio no significa inmunidad. En privado, ese ruido constante terminaba transformándose en una especie de zumbido permanente. Un malestar de fondo que volvía cualquier discusión más frágil, cualquier ausencia más sospechosa, cualquier explicación menos suficiente. Hay un detalle que muchos seguidores recuerdan. En distintas entrevistas, William y Elizabeth reconocieron que su relación había tenido muchas idas y venidas. Esa frase, que a primera vista suena normal en una pareja de tantos años, adquiere un matiz distinto cuando se enmarca en una vida pública llena de especulaciones. Cada vez que se separaban, así fuera por un periodo breve, los tabloides llenaban el vacío de información con hipótesis. Una nueva infidelidad. Una crisis definitiva. Una tercera en discordia. Cuando se reconciliaban, la narrativa cambiaba. El amor triunfa. Segunda oportunidad. Por los hijos lo dan todo. Ese péndulo constante entre ruptura y reconciliación tenía un precio psicológico muy alto. Para William, implicaba lidiar con la presión de sostener una imagen de seductor profesional sin destruir su vida privada. Para Elizabeth suponía vivir en el filo de la incertidumbre. Preguntarse
si aquella vez la reconciliación sería realmente la última, si el compromiso de cambiar se cumpliría, si los rumores terminarían por agotarse o si por el contrario, cada nuevo proyecto abriría una nueva ronda de sospechas. A medida que avanzaban los años, los rumores dejaron de ser meras anécdotas para convertirse en un componente estructural del relato sobre la pareja. Había quienes aseguraban que William tenía doble vida, otros que insistían en que muchas supuestas aventuras eran exageraciones sin fundamento. Los seguidores se dividían. Unos defendían a William con fervor, otros se solidarizaban con Elizabeth, otros preferían creer que todo era parte del show y que mientras aparecieran sonrientes en las fotos, no había de qué preocuparse. En medio de ese coro de voces externas, el espacio íntimo se volvía cada vez más reducido. Como hablar con calma de una sospecha cuando, antes de que la conversación de pareja terminara, ya existían memes, hilos en redes y comentarios de desconocidos opinando sobre lo que debería hacer cada uno? ¿Cómo pedir explicaciones sin sentir que se estaba repitiendo por enésima vez un diálogo desgastado por años de altibajos? Para Elizabeth, una de las heridas más profundas no era solo la posibilidad de engaño, sino la sensación de ser observada, juzgada, medida por su respuesta. Si se quedaba, se le acusaba de aguantar demasiado. Si se iba, de no apoyar al padre de sus hijos. Si hablaba, de capitalizar el dolor. Si callaba, de ser cómplice. En esa trampa sin salida, cada decisión parecía errónea a los ojos de alguien. El peso del galán también recaía sobre William en otra dimensión. La expectativa de perfección. Ser el protagonista romántico implica, muchas veces, que el público espere de ti una coherencia imposible entre lo que haces en pantalla y lo que eres fuera de ella. Cualquier contradicción, un gesto brusco, una noche de fiesta mal controlada, un arranque de enojo, se percibe como una traición al personaje, no como un error humano. Y cuando esas contradicciones se combinan con una relación de pareja ya tocada por la desconfianza, el resultado es explosivo. Además, no hay que olvidar que el éxito de William como figura comercial también dependía, en parte, de mantener cierta aura de misterio. Las campañas publicitarias lo mostraban como un hombre deseado, aspiracional. Una imagen que, aunque rentable, chocaba de frente con la necesidad de estabilidad que buscaba Elizabeth en su vida familiar. Mientras la industria lo empujaba a seguir alimentando el mito del conquistador, en casa alguien esperaba, legítimamente, gestos concretos de compromiso, coherencia y calma. Con el tiempo, las líneas entre rumor y realidad se desdibujaron. Cuando un medio publicaba una historia, era imposible saber si se trataba de una filtración real, de una exageración o de un invento total. Pero acumuladas, todas esas historias tenían el mismo efecto. Erosionaban la confianza. No hace falta que todas sean verdad. Basta con que se repitan lo suficiente para que siembren la duda. Y en una relación de tantos años, la duda repetida se convierte en un invitado permanente. Este capítulo de la vida de William y Elizabeth no puede resumirse solo en infidelidades o especulaciones. Es, más bien, la crónica de cómo la construcción de un galán de telenovelas
con todo lo que eso implica en términos de imagen, mercado y fantasía. Terminó chocando con las necesidades de una relación real, con hijos, rutinas, miedos y heridas. La sombra de los rumores no solo acompañó a la pareja, la fue moldeando. Influyó en sus decisiones, en sus silencios, en la manera en que se mostraban o dejaban de mostrarse en público. Y aunque durante mucho tiempo intentaron seguir adelante, creando una y otra vez la imagen de reconciliación, esa sombra se hizo cada vez más alargada, hasta que se volvió imposible ignorarla. Lo que vendría después, las crisis más graves, los reportes policiales, las lágrimas de Elizabeth confirmando el fin. No puede entenderse sin mirar primero este periodo en el que el éxito profesional y el ruido mediático se entrelazaron, dejando poco espacio para que el amor respirara lejos de los focos. En ese sentido, los rumores no fueron solo chisme. Se convirtieron en una fuerza que, poco a poco, empujó a la relación hacia el punto de quiebre que terminaría por hacerse público años más tarde. Si los rumores fueron durante años un ruido de fondo constante, las crisis privadas marcaron el momento en que ese ruido comenzó a colarse de lleno en la vida cotidiana de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Lo que antes se quedaba entre cuatro paredes, o podía resolverse en conversaciones largas de madrugada, empezó a dejar huellas visibles. En documentos oficiales, en movimientos en redes sociales, en ausencias llamativas y en la manera en que cada uno hablaba o evitaba hablar del otro. En apariencia, la vida de la pareja seguía un guión reconocible. Proyectos profesionales, compromisos públicos, fotografías familiares en momentos clave. Pero, puertas adentro, el desgaste acumulado por los años de altibajos comenzaba a hacerse sentir de forma más cruda. Las discusiones ya no eran solo por celos o rumores externos, sino por temas muy concretos. Tiempos de convivencia, prioridades, estilo de vida, decisiones sobre la crianza de los hijos y la forma de manejar la exposición mediática. Para Elizabeth, una de las tensiones más grandes era la sensación de estar sosteniendo demasiados frentes a la vez. No solo era actriz, pareja y madre, también se había convertido, de algún modo, en guardiana de la imagen familiar. Tenía que decidir qué publicar y qué no, cómo responder ante una polémica, cuándo callar para proteger a los niños, cómo explicarles que lo que veían en Internet no siempre reflejaba la realidad completa de su hogar. William, por su parte, se movía entre sets de grabación, compromisos publicitarios y viajes, tratando de equilibrar una carrera que seguía exigiendo presencia constante con la expectativa de estar más disponible en casa. Esa tensión entre el hombre público y el hombre privado se volvía cada vez más difícil de manejar, especialmente cuando cualquier tropiezo, una noche de fiesta, una escena malinterpretada, un gesto captado por un paparazzi, podía transformarse en motivo de conflicto en la pareja. Con el tiempo, ciertas situaciones dejaron de ser solo parte de la conversación íntima para convertirse en materia de registro oficial. Reportes policiales que mencionaban incidentes en el hogar, versiones cruzadas sobre discusiones familiares,
señalamientos relacionados con el bienestar de los hijos. Todo ello fue saliendo a la luz a través de filtraciones y documentos que los medios reprodujeron con lupa. Aunque no haya una condena judicial definitiva que cierre esas historias, el simple hecho de que existan reportes formales realza la idea de que las crisis no eran solo peleas de pareja, sino momentos de verdadera tensión. Para una familia acostumbrada a controlar qué se muestra y qué no, ver su intimidad exhibida en documentos oficiales fue un golpe duro. De pronto, episodios que quizá ellos preferirían procesar en terapia, en conversaciones privadas o incluso en silencio, estaban siendo discutidos por comentaristas, usuarios de redes sociales y programas de entretenimiento. Cada detalle era analizado. Fechas, hora de los incidentes, versiones de los presentes, posibles implicaciones legales. En ese clima, la casa, ese espacio que antes funcionaba como refugio frente al asedio de los micrófonos y las cámaras, comenzó a sentirse como un lugar en constante estado de alerta. Cualquier desacuerdo podía convertirse, potencialmente, en el siguiente titular. Cualquier palabra dicha, en un momento de enojo, podía terminar citada en un documento, reinterpretada, ampliada y devuelta a ellos en forma de nota roja. Los hijos se encontraron, sin haberlo elegido, en el ojo del huracán. Christopher, ya adolescente y luego joven, vivía un momento clave en su vida personal. Su pasión por el béisbol lo estaba llevando a una carrera prometedora, pero también lo exponía a una presión extra. No solo tenía que lidiar con el rendimiento deportivo, sino con ser el hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, en un período en el que el nombre de su familia se asociaba cada vez más con conflictos. El accidente de 2020, cuando el joven sufrió lesiones graves en las rodillas tras un accidente con un carrito de golf, marcó un antes y un después. Para cualquier familia, un evento así es traumático. Para una familia famosa, además, es un suceso observado, comentado, convertido en historia de portada. William y Elizabeth respondieron unidos ante el golpe. Acompañaron a su hijo, hablaron del proceso de recuperación, mostraron orgullo por su resiliencia. Pero incluso en medio de ese apoyo conjunto, las otras tensiones no desaparecieron. El dolor compartido no bastó para borrar de un plumazo los años de fracturas previas. Kaylee, más joven, se movía en un terreno aún más delicado. Si bien sus padres intentaron protegerla de la intensa exposición, los reportes que mencionaban incidentes vinculados a ella mostraban que el clima en el hogar no era siempre armónico. Para una adolescente, ver su nombre asociado, aunque sea tangencialmente, a documentos policiales y discusiones públicas entre adultos representa una marca difícil de ignorar. Mientras tanto, las redes sociales funcionaban como un espejo distorsionado de todo lo que ocurría. Cuando William compartía una foto sonriente con sus hijos, muchos seguidores aplaudían su rol como padre. Otros, en cambio, comentaban recordando las polémicas y repitiendo acusaciones. Cuando Elizabeth publicaba mensajes sobre el amor propio y la importancia de poner límites, había quienes la interpretaban como una mujer empoderada que daba un paso necesario, y quienes la acusaban de victimizarse
o usar el drama para ganar simpatía. En este contexto, cualquier intento de diálogo maduro entre ellos se veía interrumpido por el eco de la opinión pública. No hablaban solo entre William y Elizabeth. Hablaban sin querer con las voces de miles de desconocidos que opinaban sobre cómo debía manejarse la relación, qué errores eran perdonables y cuáles no, qué significaba ser buena madre o buen padre, qué se espera de un galán y de su pareja. Es en este punto donde la noción de crisis privada se desdibuja del todo. Lo que al inicio pudo haber sido un conflicto al interior de una pareja, con sus altibajos, discusiones y reconciliaciones, se convirtió en una especie de serie paralela, donde cada episodio quedaba registrado. Primero en la memoria familiar, luego en reportes y finalmente en titulares. El desgaste emocional de una dinámica así es difícil de medir desde fuera, pero se intuye en cada gesto, en cada declaración medida, en cada silencio estratégico. Para Elizabeth, la acumulación de esas crisis fue dejando un mensaje claro. Por más amor, historia compartida y proyectos en común que hubiera, el costo emocional de seguir adelante en esas condiciones se volvía demasiado alto. Para William, el desafío era otro: entender hasta qué punto sus decisiones, su estilo de vida y la forma en que manejaba la fama habían contribuido a ese deterioro, y si era posible, o ya no, recomponer lo roto. El resultado, finalmente, fue una distancia que ya no se podía maquillar con fotos felices ni comunicados conciliadores. Cuando una relación llega al punto en que los momentos de calma se viven casi con la misma tensión que las peleas, porque se teme el próximo estallido, el próximo titular, el próximo documento filtrado, la crisis deja de ser un episodio aislado y se convierte en un estado permanente. Ese estado fue el que preparó el terreno para lo que vendría después. La decisión de Elizabeth de hablar en público, de llorar frente a una cámara y de poner fin, con todas las consecuencias que eso implicaba, a una historia que comenzó en un reality show y terminó convertida en un caso emblemático de cómo la fama puede magnificar y acelerar la ruptura de una familia. En el siguiente capítulo, ese momento, el de las lágrimas que dieron la vuelta al mundo, se vuelve el centro de la narración. El momento que muchos perciben como el verdadero antes y después en la historia de William Levy y Elizabeth Gutiérrez no ocurrió en un set de telenovela ni en una alfombra roja, sino en un entorno aparentemente controlado. Una entrevista, luz suave, tono íntimo, y una actriz que tras 2 décadas de silencio calculado decide hablar. No fue un estallido impulsivo en redes ni una declaración improvisada a la salida de un evento. Fue una conversación pensada, concedida a un medio que históricamente ha manejado con cierta delicadeza la vida privada de las celebridades. A simple vista, las imágenes podían parecer una entrevista más sobre la vida personal de una actriz conocida. Pero bastaron unos segundos para que el espectador advirtiera que había algo distinto. La expresión de Elizabeth, el esfuerzo por mantener la compostura, las pausas prolongadas antes de ciertas palabras. No estaba allí para vender un proyecto ni para aclarar un rumor pasajero. Estaba allí para ponerle punto final, en voz alta, a una historia que había cargado durante años.
Lo que más llamó la atención no fue una frase escandalosa ni una acusación directa, sino el tono. Elizabeth no se presentó como víctima ni como verdugo, tampoco como heroína de una épica de superación. Habló, más bien, como una mujer cansada, que había decidido dejar de sostener algo que ya no le hacía bien. Reconoció que su relación con William había atravesado muchos altibajos, que habían intentado seguir adelante una y otra vez, que había perdonado, que había confiado, que había apostado por la familia como prioridad. En varios momentos, sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas buscando dramatismo ante la cámara, sino esa mezcla contenida de tristeza y alivio que se ve en alguien que, por fin, se permite poner nombre a lo que lleva años sintiendo. Cada vez que el entrevistador rozaba el tema de los rumores, las supuestas infidelidades, las crisis, las idas y venidas, Elizabeth no entraba en el juego de confirmar nombres o episodios concretos. Se limitaba a hablar de cosas que pasaron, de situaciones que la hicieron replantearse todo, de señales que ya no podía ignorar. Ese matiz fue clave. Ella no necesitó decir, sí, pasó esto, o tal persona hizo aquello, para que el público entendiera el trasfondo. El peso de su testimonio no estaba en los detalles sensacionalistas, sino en la credibilidad emocional de quien habla desde el agotamiento. La sensación general fue que no estaba allí para destruir a William, sino para narrar, desde su perspectiva, el punto al que habían llegado y la razón por la que, después de tantos intentos, la relación había dejado de ser sostenible. En su relato, William siguió ocupando un lugar importante pero distinto. Elizabeth resaltó su papel como padre, el amor por sus hijos, ciertos gestos de apoyo en momentos difíciles. No lo borró de su historia, ni lo redujo a un antagonista. Lo colocó en un plano complejo, el de un hombre que fue su pareja durante años, con el que vivió cosas intensas, al que quiso profundamente, pero con quien ya no podía seguir compartiendo la vida como antes. Esa forma de hablar, lejos de neutralizar el impacto, lo volvió aún más fuerte. Para muchos espectadores, fue imposible no leer sus palabras como una confirmación de que los rumores de crisis e infidelidad, aún sin detallarse, tenían una base real. Durante años, se había especulado sobre terceras personas, fotos comprometedoras, cercanías sospechosas con algunas mujeres del entorno de William. Elizabeth no se sentó a confirmar cada uno de esos puntos, pero al hablar de perdón repetido, de segundas oportunidades, de promesas rotas y de desgaste emocional, dio a entender que aquello que la prensa señalaba no era simplemente un invento malintencionado. Al mismo tiempo, su decisión de no entrar en nombres propios fue una forma de trazar un límite. Sí, había dolor, había decepción, había cosas graves que habían ocurrido, pero no estaba dispuesta a convertir su testimonio en un desfile de acusaciones que alimentara el morbo. Su objetivo parecía otro: recuperar la narrativa de su propia vida, dejar de ser la mujer del galán envuelto en escándalos para volver a ser Elizabeth, con su trayectoria, su dignidad y su derecho a cerrar un ciclo. En el plano simbólico,
Esa entrevista fue también un gesto de protección hacia sus hijos. Al contar la historia desde el respeto, incluso en medio del dolor, evitó demonizar al padre de Christopher y Kaylee. Habló de la importancia de la familia, de lo que habían construido juntos, de cómo siempre quiso que sus hijos crecieran sintiéndose amados por ambos. Dejó claro que, aunque la relación de pareja terminaba, el vínculo familiar continuaría existiendo. Esa distinción tan sencilla en teoría es en la práctica una de las decisiones más difíciles que puede tomar alguien en medio de una ruptura expuesta. La reacción mediática fue inmediata. Programas de entretenimiento, portales digitales y redes sociales se hicieron eco del momento. Los titulares variaban. Algunos destacaban «Elizabeth rompe el silencio». Otros subrayaban «Entre lágrimas confirma el fin de su relación con William Levy». En los comentarios del público se mezclaban el apoyo, el juicio y el análisis. Había quienes la agradecían por visibilizar lo que muchas mujeres viven en silencio, quienes la criticaban por hablar tan tarde, quienes pedían respeto para William, quienes se sentían, de algún modo, traicionados por el final de una pareja que habían idealizado. Más allá de esas reacciones, lo cierto es que con esa entrevista, la versión oficial por fin alcanzó la realidad. Durante años, la narrativa pública se había sostenido en una especie de ficción. Sí, tenemos problemas, pero seguimos juntos. La familia está unida. No hagan caso a los chismes. La decisión de Elizabeth de hablar fue, en cierto sentido, la renuncia a seguir representando ese papel. Ya no había vuelta atrás. Lo que antes eran sospechas, ahora se convertía en certeza. La relación sentimental entre William y Elizabeth estaba rota. Para William, ese momento implicó una exposición indirecta, aunque él no estuviera presente. Su silencio, posterior, más allá de algún mensaje genérico sobre la importancia de la familia, el dolor, el aprendizaje, fue interpretado de distintas formas. Algunos lo leyeron como elegancia. No va a responder para no entrar en guerra mediática. Otros lo entendieron como evasión. No da la cara ante lo que ella contó. De nuevo, la vida real se vio desplazada por la lectura pública, como si cada gesto debiera interpretarse más que vivirse. En la esfera íntima, puede imaginarse la complejidad del impacto. Para los hijos, ver a su madre llorando en televisión, hablando del final de la historia con su padre, tuvo que ser un momento difícil. Incluso si ya sabían de la separación. Para el entorno cercano, amigos, familiares, colegas, la entrevista fue la confirmación de algo que probablemente ya conocían, pero que al salir a la luz adquiría otro peso. Lo significativo de este capítulo no es solo el hecho de que Elizabeth confirme el fin de la relación, sino la forma en que lo hace. No acude al escándalo, no capitaliza el dolor en forma de acusaciones ruidosas. No presenta a William como monstruo ni a sí misma como mártir. Se muestra humana, contradictoria, dolida y, al mismo tiempo, firme. Reconoce que también ella tomó decisiones, que también cometió errores, pero que en algún punto se dio cuenta de que seguir ahí era traicionarse a sí misma. En el fondo, su llanto no solo confirma rumores, confirma algo más íntimo y silencioso,
algo que mucha gente que ha pasado por relaciones largas puede reconocer. El momento en que uno entiende que el amor, tal como se vivió, ya no basta. Que el precio de seguir sosteniendo la misma dinámica es demasiado alto. Que la promesa de aguantar por los hijos se convierte paradójicamente en una forma de dañarlos si lo que ellos ven en casa es dolor constante. Con esa decisión pública, Elizabeth no solo termina una historia romántica, también redibuja su propio rol frente a los medios. Deja de ser, al menos por un instante, personaje secundario en la narrativa del galán para colocarse en el centro de su propio relato. Y, sobre todo, abre la puerta a un nuevo capítulo, el de reconstruirse después del final, el de ser madre, mujer y profesional, sin la carga de sostener además una relación quebrada. A partir de ese momento, todo lo que ocurra con William, sus decisiones, sus actos, sus posibles nuevas relaciones, sus tropiezos y sus logros, ya no formará parte de la vida de pareja, sino de la historia de un hombre que tendrá que redefinirse lejos de la figura de mitad de una pareja emblemática. Elizabeth, por su lado, inicia el proceso de aprender a vivir sin la identidad de compañera del galán, pero con el peso y el prestigio de haber tomado una decisión difícil a la vista de todos. Este capítulo, por tanto, no es solo la crónica de una entrevista emotiva. Es el registro de un acto de ruptura simbólica. Con sus lágrimas y sus palabras medidas, Elizabeth hace algo que durante años pareció imposible. Baja el telón de la historia de amor que el público siguió como novela y deja expuesta la realidad de dos personas que, después de mucho intentarlo, tuvieron que aceptar que su camino en pareja había llegado a su fin. El eco de esa decisión será clave para entender lo que ocurre en los capítulos siguientes. La manera en que William enfrenta su propia crisis de imagen, el lugar de los hijos en el nuevo mapa familiar, y el modo en que el público, siempre ávido de historias, reescribe su percepción de ambos a la luz de esta verdad pronunciada entre lágrimas. Si el relato de Elizabeth en la entrevista permitió ver con claridad su dolor y su decisión, el otro lado de la historia, el de William Levy, se ha construido en gran medida a partir de silencios, comunicados breves, publicaciones esporádicas en redes y una larga lista de interpretaciones ajenas. No hubo una gran entrevista de su parte para narrar su versión. Lo que hay es un hombre que, en medio de una tormenta mediática, intenta seguir adelante con su carrera mientras enfrenta preguntas incómodas sobre su vida personal. Desde fuera, la imagen de William parece un collage de contradicciones. Por un lado, sigue siendo el galán internacional que protagoniza telenovelas exitosas, encabeza campañas publicitarias y llena titulares cada vez que se une a un nuevo proyecto. Por otro, su nombre aparece vinculado a reportes policiales, a un arresto en Florida, a versiones sobre conflictos familiares y a especulaciones sobre nuevas relaciones sentimentales. Esa dualidad ha logrado algo que no muchos imaginaban en los primeros años de su carrera: convertirlo, a la vez, en ídolo admirado y personaje polémico. En el plano profesional, William ha intentado mantener el rumbo. La industria, que durante años lo ha visto como un rostro rentable, no lo ha abandonado. Sigue recibiendo ofertas, sigue trabajando,
Sigue encabezando producciones que dependen de su tirón ante el público. Sus redes sociales a menudo muestran fragmentos de ese mundo. Fotos en el set, mensajes de agradecimiento al equipo de una serie, imágenes promocionales de nuevos proyectos. Sin embargo, en paralelo a esa fachada profesional, se ha ido consolidando una narrativa distinta. La del hombre que atraviesa un momento de desorden emocional y personal. El arresto en Florida, con cargos relacionados con alteración del orden público y allanamiento de una propiedad ocupada, no pasó desapercibido. Los documentos oficiales, replicados por la prensa, describían un episodio que distaba mucho de la imagen controlada del actor en las alfombras rojas. Para muchos, ese hecho fue una especie de símbolo. Algo en la vida personal de William llevaba tiempo fuera de control. Lo que hace más complejo este capítulo es que, ante todo eso, él ha optado por una estrategia de comunicación ambigua. No hay desmentidos detallados, no hay confesiones exhaustivas. Lo que sí hay son mensajes generales, reflexiones sobre el dolor, la familia, los errores, la idea de que todos somos humanos y de que solo Dios puede juzgar. Son frases lo suficientemente amplias como para que cualquiera pueda verse reflejado, pero no lo bastante precisas como para aclarar las situaciones concretas que lo rodean. Parte de la opinión pública interpreta esa postura como prudencia. En medio de procesos delicados, familiares, legales, mediáticos, cualquier palabra mal dicha puede ser usada en su contra. Otros, en cambio, ven en ese silencio una forma de evitar responsabilidades, de no asumir públicamente el peso de lo ocurrido. En ausencia de una versión directa, el espacio se llena de lecturas opuestas, muchas veces extremas. Para algunos, William es un hombre que atraviesa una mala racha y está siendo crucificado por la prensa. Para otros es alguien que ha tomado decisiones dañinas sin dar la cara. Más allá de esas percepciones, hay un aspecto íntimo que resulta evidente incluso sin declaración explícita. La separación de Elizabeth y el clima de conflicto que la acompañó obligan a William a confrontarse consigo mismo. La vida de galán, con sus halagos, su atención constante y sus oportunidades, tiene un reverso menos luminoso. La dificultad de reconocer límites, de medir hasta dónde llega el personaje y dónde empieza la persona, de aceptar que no todo se arregla con encantos ni con nuevas oportunidades. En muchos momentos de su carrera, William contó cómo había salido de la pobreza, cómo había vivido la experiencia migrante, cómo había trabajado duro para llegar donde está. Ese relato de superación lo acercó al público, que lo veía como un ejemplo de que el esfuerzo rinde frutos. Hoy el reto es distinto. No se trata de escalar social o profesionalmente, sino de reordenar la vida personal después de haber tocado ciertas fronteras que ya no se pueden ignorar. Su relación con sus hijos ofrece un ángulo significativo. Christopher y Kaylee siguen apareciendo en su relato público como fuente de orgullo y motivación. Las publicaciones en las que celebra un logro de Christopher en el béisbol o en las que se le ve compartiendo momentos cotidianos con Kaylee parecen intentar recordar:
a los demás y a sí mismo, que sigue siendo, ante todo, padre. Esa insistencia en mostrar la faceta paterna puede leerse como una forma de aferrarse a algo que no quiere perder, en un momento en que la figura de pareja sentimental se ha desmoronado. Al mismo tiempo, resulta inevitable preguntarse cómo vive William la experiencia de ver su vida íntima convertida en materia de especulación constante. No son solo los hechos concretos, un arresto, un reporte policial, una separación, sino la forma en que esos hechos se combinan con años de rumores sobre infidelidades, fiestas, amistades ambiguas. En las redes, cada nuevo movimiento suyo, una foto con determinada persona, una noche en un evento, una ausencia significativa en la vida pública, dispara hipótesis. La posibilidad de equivocarse sin ser observado parece haberse desvanecido. En ese contexto, mirarse al espejo adquiere un sentido menos metafórico de lo que parece. No se trata únicamente de preguntarse qué salió mal con Elizabeth, sino de revisar un estilo de vida que, a lo largo de los años, hizo convivir trabajo intenso, exposición permanente y, según las versiones y documentos, decisiones impulsivas. Quienes quieren verlo con indulgencia subrayan que no es el primero ni será el último actor que atraviesa una crisis así. Hablan de la presión de la fama, de los excesos, de la soledad que se esconde detrás de la adoración pública, de lo fácil que resulta perder el centro cuando todo el entorno, la industria, los fans, los medios, trata a la persona como una figura casi intocable. Quienes son más críticos señalan que la fama no exime de responsabilidad. Tener una imagen pública potente no borra el impacto real que pueden tener las decisiones de alguien sobre su pareja, sus hijos o su entorno inmediato. William se encuentra, por tanto, en una encrucijada que no es solo sentimental ni mediática, sino también ética y personal. Sus próximos pasos, los roles que elija, la forma en que se relacione con la prensa, las decisiones que tome en su vida privada, ayudarán a definir si este periodo será recordado únicamente como una etapa oscura o como el inicio de una transformación más profunda. Hay algo especialmente revelador en la forma en que la audiencia se relaciona con él ahora. En sus primeros años de fama, el interés giraba casi exclusivamente en torno a su atractivo y a sus historias de amor en la ficción. Hoy, la conversación es otra. Se discute su capacidad de asumir errores, su forma de tratar a quienes lo rodean, su madurez frente a la paternidad, su manera de responder ante las crisis. Es como si el personaje romántico hubiera sido obligado a abandonar el guión y enfrentarse a un papel más difícil. El de hombre real, con fallos, consecuencias y la necesidad de reconstruir confianza. El futuro de William, en este sentido, está abierto. La industria audiovisual suele ser generosa con quienes logran reconfigurar su imagen tras una caída. No faltan ejemplos de figuras que, después de escándalos serios, encontraron una manera de volver, ya sea pidiendo perdón explícitamente, reinventándose como artistas o asumiendo causas que resuenan con sus errores pasados. Pero ninguna de esas vías es automática. Requiere algo que no se puede fingir. Un trabajo interno,
un reconocimiento de responsabilidad y una voluntad de cambiar patrones. Por ahora, lo único claro es que el capítulo que está viviendo William es incómodo, expuesto y decisivo. El hombre que durante años encarnó la fantasía de amor perfecto en la pantalla, carga hoy con la tarea de lidiar con las huellas que dejaron sus decisiones en la vida de quienes estuvieron a su lado fuera de cámaras. Su silencio parcial, ese no decir demasiado, ese limitarse a frases generales, puede ser una estrategia temporal, una forma de ganar tiempo mientras procesa todo. Pero tarde o temprano, el espejo al que se enfrenta no será el de los camerinos, con luces favorecedoras y maquillistas atentos. Será el de la memoria de sus hijos, el de la percepción de Elizabeth y el de su propia conciencia. Ese espejo, el más implacable de todos, es el que terminará definiendo quién es William Levy cuando los titulares se apaguen y la historia de su separación deje de ser novedad. Lo que haga con lo aprendido, si decide cambiar, si se aferra a lo que fue, si convierte esta etapa en un punto de inflexión o en un tropiezo más, será materia del próximo tramo de su vida. Ese que ya se escribe fuera del marco de la pareja Levy-Gutiérrez y que inevitablemente seguirá siendo observado por un público que, aunque cansado del escándalo, aún se pregunta si el galán será capaz de reescribir su propia narrativa. En medio de cualquier ruptura, siempre hay una pregunta que pesa más que todas las demás. ¿Y los hijos? En el caso de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, la respuesta no es sencilla, porque Christopher y Kaylee crecieron no solo entre dos padres famosos, sino también rodeados de cámaras, titulares y opiniones de desconocidos. Su infancia y adolescencia se desarrollaron en un espacio donde lo privado y lo público casi nunca estuvieron claramente separados. Desde muy pequeños, ambos aparecieron en fotografías familiares, campañas publicitarias, momentos festivos compartidos en redes sociales. Para los fans, ver a William y Elizabeth junto a sus hijos era una forma de confirmar que a pesar de los rumores, la familia seguía unida. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada foto en la playa se interpretaba como prueba visual de que el hogar estaba intacto, de que las crisis eran temporales. Pero esa mirada externa rara vez captaba la realidad completa. Christopher, el hijo mayor, bajo doble presión. Christopher, el primogénito, fue el primero en experimentar de lleno la doble presión de ser hijo de celebridades. Por un lado, heredó la disciplina y ambición de sus padres. Por otro, cargó con la expectativa constante de estar a la altura del apellido. Mientras muchos veían en él al hijo del galán, él trataba de construir su propia identidad como atleta, enfocado en el béisbol. Cuando ocurrió el accidente con el carrito de golf que casi truncó su futuro deportivo, el episodio funcionó como un choque brutal con la fragilidad de la vida. Para cualquier joven, enfrentarse a una lesión severa es duro. Para alguien que lo vive bajo la mirada de la prensa, la dificultad se multiplica. Había cámaras registrando su recuperación. Notas hablando de la tragedia del hijo de William Levy. Comentarios en redes que se apropiaban de su dolor como si fuera capítulo de una serie. En ese momento, William y Elizabeth reaccionaron con unidad. Estuvieron cerca de él, acompañaron su rehabilitación.
mostraron orgullo por su determinación. Esa etapa fue una de las pocas en las que, a ojos del público, la familia pareció alineada en un objetivo claro: cuidar a Christopher, ayudarlo a levantarse, celebrar cada pequeño avance. Sin embargo, esa alianza circunstancial no borró las otras tensiones que venían acumulándose en la pareja. Christopher tuvo que aprender a convivir con una realidad contradictoria. Padres que lo apoyaban, pero que al mismo tiempo atravesaban una crisis profunda. Un entorno público que lo animaba, pero que no dejaba de asociar su nombre con los escándalos de los adultos. Esa mezcla de orgullo y vergüenza, de protección y exposición, marca a cualquier joven que intenta definirse más allá de la historia de sus padres. Kaylee. Adolescencia entre rumores y silencios. Kaylee, por su parte, creció en una etapa en la que las redes sociales ya eran parte inevitable de la vida cotidiana. A diferencia de su hermano mayor, que vivió una infancia con menos saturación digital, ella se hizo adolescente en un mundo donde cualquier video, cualquier foto, cualquier comentario podía hacerse viral en cuestión de horas. Su nombre ha aparecido de forma indirecta en algunos documentos y notas, especialmente en referencia a tensiones familiares. Aunque los detalles no deberían ser tema de conversación pública, el simple hecho de que existan reportes que la mencionan ya implica una carga adicional para una adolescente que intenta construir su identidad. No es lo mismo atravesar conflictos normales de edad, diferencias con los padres, búsqueda de autonomía, que hacerlo sabiendo que cualquier episodio puede filtrarse y ser discutido por extraños. En las pocas imágenes públicas en las que aparece, Kaylee parece cercana a su madre, cómplice en pequeños momentos cotidianos. Selfies caseras, videos breves, celebraciones. También se le ha visto con su padre, compartiendo risas o gestos de cariño. Pero esas instantáneas no alcanzan a mostrar lo que ocurre en la esfera emocional. Es probable que haya tenido que procesar sentimientos complejos, amor hacia ambos, pero también enojo, confusión, necesidad de tomar partido o simplemente deseo de alejarse de todo para encontrar tranquilidad. Dos casas, un solo vínculo. Tras la separación, la vida de Christopher y Kaylee se reorganiza en torno a una realidad que conocen bien millones de hijos de padres separados. Dos hogares, un mismo lazo familiar. Días con la madre, días con el padre. Nuevas rutinas, distintas normas, ambientes emocionales que a veces chocan entre sí. La diferencia es que, en su caso, esa reorganización no se vive en discreción, sino con un eco amplificado por los medios. Elizabeth ha dado señales claras de querer ofrecerles un entorno estable, con límites definidos y un discurso donde el respeto es fundamental. Sus mensajes sobre amor propio y protección de la familia parecen dirigidos tanto a sí misma como a sus hijos. William, por su parte, intenta integrar su rol de padre dentro de una agenda aún agitada, tratando de complementar sus compromisos profesionales con tiempo de calidad con Christopher y Kaylee. La coparentalidad, en una situación así, es un ejercicio de equilibrio. Requiere que ambos adultos, aunque ya no sean pareja,
se esfuercen por separar su dolor personal de las necesidades de los hijos. Que no utilicen a Christopher o Kaylee como mensajeros, ni como escudos, ni como excusa. Que sean capaces de estar en el mismo espacio en momentos importantes, graduaciones, cumpleaños, logros deportivos, sin convertir cada encuentro en un campo de batalla emocional. El impacto invisible, más allá de los datos visibles, custodia, tiempo compartido, fotos familiares. El impacto más profundo de esta historia se juega en un territorio menos evidente. La manera en que Christopher y Kaylee aprenderán a relacionarse con el amor, la confianza y los límites a partir del modelo que han visto. Es posible que, durante años, hayan sido testigos de reconciliaciones y rupturas, promesas y desilusiones, momentos de armonía seguidos por crisis. Esa experiencia marca. Puede generar miedo al compromiso, desconfianza ante las palabras de amor, o, por el contrario, una necesidad intensa de construir algo distinto a lo que vivieron en casa. Al mismo tiempo, también han visto ejemplos de resiliencia. Vieron a su madre mantenerse firme en su decisión de poner fin a una dinámica que la dañaba, aun sabiendo que esa elección sería pública, juzgada, discutida. Vieron a su padre acompañarlos en momentos críticos, como la recuperación de Christopher tras el accidente, y mostrar orgullo por sus logros. Esos recuerdos también cuentan. También son materia prima para que, en el futuro, puedan construir su propia manera de entender la familia. La mirada del público sobre dos adolescentes. Hay otro elemento que complica aún más su situación: la tendencia de la audiencia a opinar sobre los hijos como si fueran personajes secundarios de una novela. En redes sociales, no es raro leer mensajes que los mencionan directamente. Pobres niños. Ojalá no salgan como él. Ella debería quedarse con la madre. El padre al menos les da todo. Detrás de esas frases, que algunos escriben sin pensar, hay una realidad. Christopher y Kaylee no son conceptos, sino personas. Crecer sabiendo que miles de desconocidos discuten sobre lo que es mejor para ti, sin conocerte personalmente, puede ser abrumador. Esa invasión simbólica del espacio emocional de los hijos es una de las consecuencias menos visibles y más dañinas de la exposición mediática de las rupturas. Un futuro por escribir. A pesar de todo, el capítulo de Christopher y Kaylee está lejos de definirse solo por la ruptura de sus padres. Tienen por delante décadas para decidir qué hacer con su historia. Si se dejarán condicionar por las heridas del pasado o si las usarán como punto de partida para crear algo distinto. Pueden elegir replicar ciertas dinámicas o romper con ellas, perdonar o tomar distancia, hablar públicamente o preservar al máximo su intimidad. Lo que sí parece claro es que, tanto para William como para Elizabeth, ellos siguen siendo el centro. Más allá de reproches, miedos o diferencias, ambos coinciden en algo fundamental. Quieren que Christopher y Kaylee estén bien. Y aunque esa voluntad no borra el daño ya hecho, sí abre la puerta a caminos de reparación. Conversaciones honestas, disculpas, presencia real más allá de las fotos. Decisiones coherentes que les demuestren, en la práctica, que son prioridad. En el fondo,
La historia de estos dos jóvenes es la cara más humana de la separación Levy-Gutiérrez. Mientras el público se queda con las escenas más vistosas, la entrevista de Elizabeth llorando, los reportes policiales, el arresto de William, ellos viven la versión silenciosa. Los cambios de casa, las conversaciones difíciles con amigos, la necesidad de explicar por qué sus padres ya no están juntos, la tarea de seguir adelante con sus propios sueños en medio del ruido. En ese sentido, Christopher y Kaylee son, al mismo tiempo, herederos y constructores. Heredan una historia marcada por el amor, la fama y la ruptura. Pero también tienen la posibilidad de construir algo nuevo a partir de lo vivido. Lo que sus padres hagan o dejen de hacer en los próximos años será decisivo para ayudarles a transformar la experiencia de dolor en aprendizaje. Y aunque sus nombres sigan apareciendo ocasionalmente en titulares y comentarios, el verdadero desenlace de este capítulo no lo dictarán los medios, sino ellos mismos, con el tiempo, con sus decisiones y con la manera en que elijan recordar esta etapa. Como una herida abierta o como una cicatriz que algún día deje de doler. Cuando se habla de la historia de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, una frase aparece una y otra vez en titulares, comentarios y videos de opinión. Ella lloró y confirmó los rumores. La fórmula es llamativa, perfecta para captar clics. Pero detrás de esa simplificación se esconde una realidad mucho más compleja. ¿Qué significa exactamente confirmar los rumores? Implica validar cada versión que circuló durante años en revistas y programas de farándula. ¿O se refiere a algo más sutil, algo que tiene que ver con la vivencia interna de una relación que se fue desgastando en silencio? La diferencia entre chisme y experiencia vivida. Durante años, el relato sobre la pareja estuvo marcado por informaciones fragmentadas. Fotos, videos, supuestos testigos, historias de alguien que vio, alguien que contó, alguien que asegura. En ese entramado de voces, resultaba casi imposible separar con precisión lo que era verdad, lo que era exageración y lo que era pura invención. Cuando Elizabeth decidió hablar, no entró en el terreno del detalle morboso. No hizo una lista de hechos, fechas, nombres. No convirtió la entrevista en un inventario de infidelidades. Lo que hizo fue relatar su experiencia emocional. Habló de desgaste, de perdones sucesivos, de una confianza que se fue resquebrajando, de momentos en los que sintió que ya no podía seguir sosteniendo la misma dinámica. Ahí hay una diferencia fundamental. El chisme se alimenta de detalles específicos. ¿Quién, dónde, cuándo, cómo? La experiencia vivida se expresa en términos de sensación. ¿Cómo se sintió alguien? ¿Qué límites cruzó o permitió? ¿Qué decisión tomó para protegerse? Elizabeth no valida ni niega cada rumor concreto. Lo que confirma es que el clima emocional descrito por esos rumores, una relación en crisis, heridas profundas, promesas rotas, tenía una base real. No importa tanto si cada historia fue exactamente como la contaron los medios, sino que en conjunto reflejaban un malestar sostenido en el tiempo. La narrativa mediática, blanco, negro
y ausencia de matices. La lógica mediática tiende a simplificar. Para que una historia funcione como producto, suele necesitar héroes y villanos, víctimas y culpables, buenos y malos claramente diferenciados. En el caso de William y Elizabeth, el esquema tentador era evidente. Ella, como la mujer que aguantó demasiado y finalmente rompió el silencio. Él, como el galán que no supo, o no quiso, dejar de ser conquistador fuera de la pantalla. Esa lectura, aunque encaja bien en titulares y debates rápidos, es incompleta. Porque en una relación de tantos años no hay solo una línea recta de culpa. Hay momentos de generosidad, de apoyo, de amor genuino, mezclados con decisiones dañinas, silencios cómplices, miedo al cambio, dependencia emocional y dificultades para cortar a tiempo. Al reducirlo todo a rumores confirmados, se corre el riesgo de borrar la parte más humana de la historia. La de dos personas que durante mucho tiempo intentaron permanecer juntas, que se perdonaron, que se dieron oportunidades, que se equivocaron una y otra vez, y que al final tuvieron que aceptar que ya no era posible seguir. El público que sigue estas tramas con intensidad muchas veces busca una sentencia. Él tuvo la culpa. Ella se aprovechó de la situación. Los dos son iguales. Pero la vida real no se resuelve con veredictos fáciles. Y, en este caso, lo que Elizabeth aporta no es una condena, sino una descripción del límite. Llegué hasta aquí, ya no más. La verdad íntima que no se ve en cámara. Hay algo que ninguna entrevista, ningún documento y ningún titular pueden mostrar a plenitud. Cómo se vive, día tras día, en una relación marcada por la sospecha y el dolor. Nadie ve las discusiones de madrugada, las reconciliaciones que no se publican en redes, las veces que uno de los dos prometió cambiar, las ocasiones en que se decidió intentar una vez más por los hijos. En esa zona gris, donde no hay cámaras ni micrófonos, se construyen las auténticas verdades de una pareja. Son verdades que casi nunca se cuentan al detalle, porque implican exponer aspectos muy sensibles. Inseguridades, miedos, errores propios, decisiones de las que ambos pueden no sentirse orgullosos. Cuando Elizabeth habla de las cosas que pasaron y del desgaste que vivió, está abriendo una ventana a esa verdad íntima, pero solo lo suficiente para explicar su decisión, no para desnudar cada rincón del pasado. Hay cosas que sencillamente pertenecen al ámbito de la intimidad, aunque la historia sea de personas famosas. Por eso, decir que confirmó los rumores es, en el mejor de los casos, una reducción. Lo que realmente hizo fue confirmar que la narrativa de crisis constantes, altibajos y heridas emocionales no era pura ficción, y que su decisión de terminar la relación estaba directamente relacionada con ese acumulado de experiencias dolorosas. El papel del público: testigo, juez o cómplice. La audiencia no es un actor neutro en esta historia. Durante años, fueron los propios espectadores quienes alimentaron, compartieron y comentaron los rumores. Se viralizaron videos, se debatieron teorías, se especuló sobre conversaciones privadas como si fueran tramas de una serie abierta a la participación del público. Cuando Elizabeth finalmente habló,
Muchos se sintieron validados. Lo sabía. Siempre tuve razón. Se veía venir. Pero también hubo quien se cuestionó su propia posición. ¿Hasta qué punto habían contribuido, con su consumo constante de chismes, a presionar a una pareja que ya estaba fragilizada? La figura de William, en ese contexto, se convirtió en un espejo incómodo. Algunas personas vieron en él al hombre carismático que, por el peso de la fama, perdió el rumbo. Otros lo interpretaron como símbolo de cierto tipo de masculinidad permisiva, que se cree autorizada a hacer cosas que luego se esperan que sean perdonadas en nombre del amor o la familia. Ese debate, aunque a veces se desborda en juicios simplistas, también abre preguntas importantes. ¿Qué exigimos o toleramos del comportamiento de las figuras públicas? ¿Hasta qué punto naturalizamos ciertas conductas porque vienen de alguien exitosa o qué impacto tiene en nuestra propia percepción del amor y la pareja consumir permanentemente historias así? En esa medida, la separación de William y Elizabeth no es solo un caso más de farándula. Es un reflejo de cómo se habla hoy del amor, de la infidelidad, del perdón y de los límites. Rumores como síntoma, no como causa. Cabe preguntarse también qué papel jugaron los rumores en el deterioro de la relación. A veces se piensa que los chismes rompen parejas, pero en muchas ocasiones los rumores son más bien un síntoma de problemas ya existentes. No inventan el conflicto, sino que lo exponen y lo amplifican. En el caso de William y Elizabeth, es probable que la raíz de la ruptura no haya sido una portada específica, un video o una nota, sino un conjunto de dinámicas internas. Falta de confianza, repeticiones de patrones, incapacidad de construir un territorio privado protegido del impacto de la fama. Los rumores, sin embargo, sí agravaron el panorama. Dificultaron el diálogo, añadieron presión a cada crisis, hicieron más difíciles las segundas oportunidades. Cada vez que se filtraba una nueva historia, la pareja no solo tenía que lidiar con el problema en sí, sino con la reacción del mundo entero. Esa doble batalla desgasta muchísimo más que cualquier conflicto gestionado en privado. Por eso, cuando Elizabeth llora y decide hablar, lo que se quiebra no es solamente una relación, es también la ilusión de que se podía seguir viviendo entre rumores sin que estos terminaran erosionándolo todo. Entre la idealización y la desilusión, otra capa importante en esta historia es la de los fans que idealizaron la pareja durante años. Para muchos, William y Elizabeth encarnaban la fantasía de que el amor nacido en un reality, puesto a prueba por la fama, podía sobrevivirlo todo. Eran la prueba de que sí se podía vivir de amor, aún bajo los reflectores. Cuando se confirma la separación y cuando ella deja entrever el dolor acumulado, esa fantasía se derrumba. Y con ella se activa una sensación de desilusión que a veces se proyecta sobre los propios protagonistas. Yo creía en ellos y me engañaron. Todo era mentira. ¿Entonces ninguna pareja famosa funciona? En realidad, lo que se derrumba no es la verdad de la relación, sino la imagen idealizada que el público construyó. La historia de William y Elizabeth tuvo momentos felices, complicidades, proyectos compartidos, amor real. Pero también tuvo sombras, errores, decisiones difíciles.
Pretender que solo fue una farsa es tan injusto como pensar que todo fue perfecto hasta que un rumor lo arruinó todo. Aceptar que ambas cosas coexisten, los momentos luminosos y las zonas oscuras, es parte de madurar la manera en que se mira a las parejas, famosas o no. ¿Qué es entonces lo que queda confirmado? Al final, lo que Elizabeth confirma no es una lista de chismes concretos, sino algo más profundo y más doloroso. Que la relación estaba rota desde hacía tiempo. Que el desgaste emocional fue real. Que hubo situaciones que la hicieron cruzar su propio límite. Que, después de muchos intentos, decidió no seguir. Lo que se confirma es la existencia de una verdad íntima que durante años se sostuvo detrás de una fachada de normalidad. No porque la pareja mintiera deliberadamente, sino porque no siempre es fácil admitir, ni siquiera ante uno mismo, que una historia que empezó con tanto amor y tanta ilusión ya no se puede sostener. Para el público, esa confirmación puede parecer poco concreta. Quisiéramos a veces que los protagonistas hablaran con la crudeza de un expediente. Fechas, nombres, cronologías. Pero la vida no funciona así, y menos cuando hay hijos de por medio. La elección de Elizabeth de no exponerlo todo quizá frustra la curiosidad de muchos, pero protege algo esencial: la posibilidad de que con el tiempo lo vivido pueda sanar sin convertirse en espectáculo permanente. Una historia que sigue abierta, aún después del final. Aunque la relación de pareja haya terminado, la historia de William y Elizabeth sigue abierta en otros niveles. Siguen siendo padres de Christopher y Kaylee. Siguen compartiendo un pasado. Siguen teniendo que negociar espacios, decisiones y tiempos. Los rumores podrán amainar. Las cámaras podrán cambiar de objetivo. Pero el vínculo familiar no desaparece. En ese sentido, la pregunta que flota al final de este capítulo y del reportaje no es solo si Elizabeth confirmó esto o aquello, sino otra más humana y más difícil. ¿Serán capaces de transformar todo este dolor en una forma más madura de relacionarse, aunque ya no sean pareja? ¿Podrá William asumir sus errores y crecer a partir de ellos? ¿Podrá Elizabeth encontrar la paz después de soltar una historia que sostuvo durante tanto tiempo? ¿Podrán sus hijos mirar hacia atrás y ver no solo el caos, sino también el amor que alguna vez existió? Los rumores, con el tiempo, se olvidan o son sustituidos por otros. Las verdades íntimas, en cambio, acompañan a las personas durante años. Quizá lo verdaderamente importante, por encima de cualquier titular, es qué harán William, Elizabeth, Christopher y Kaylee con esas verdades a partir de ahora. Si las convertirán en cadenas que los aten al pasado o en lecciones que les permitan construir un futuro más honesto, menos condicionado por las apariencias y más fiel a lo que cada uno necesita para vivir en paz. Y ahí, en esa zona silenciosa que ya no pertenece a los medios, sino a ellos mismos, se jugará el verdadero desenlace de esta historia que el mundo conoció como un romance de telenovela y que, al final, resultó ser lo que siempre fue: la historia imperfecta, contradictoria y profundamente humana de una familia real. Cuando se mira en conjunto la historia de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, ya no es suficiente hablar solo de una separación mediática
o de un romance que empezó en un reality y terminó en escándalo. Lo que se ve al repasar cada capítulo es el trayecto completo de una relación que pasó por casi todas las estaciones posibles. Ilusión, ascenso, familia, desgaste, resistencia, ruptura y, finalmente, búsqueda de una nueva forma de vivir separados, pero unidos por los hijos. Hubo un tiempo en que la pareja encarnó la fantasía perfecta. Dos jóvenes que se enamoran frente a las cámaras, luchan juntos por abrirse camino. Se convierten en padres y levantan un hogar en medio de la fama. Para muchos fans, William y Elizabeth eran una prueba viva de que el amor podía sobrevivir a las presiones del éxito y del espectáculo. Esa imagen, repetida en portadas, entrevistas y redes sociales, alimentó durante años la idea de que, por muy intensos que fueran los rumores, la familia saldría siempre adelante. Sin embargo, detrás de esa postal se fueron acumulando las grietas. La etiqueta de galán que colocaba a William bajo un escrutinio permanente, las sospechas de infidelidad, las idas y venidas de la relación, las discusiones privadas que empezaron a dejar rastro en documentos oficiales y en titulares, el cansancio emocional de Elizabeth, los hijos viviendo entre dos versiones de la misma historia. Lo que al principio parecían pequeñas tormentas pasajeras terminó convirtiéndose en un clima de inestabilidad casi constante. El momento en que Elizabeth decidió hablar en público, romper su silencio y mostrar sus lágrimas, marcó el punto de no retorno. No solo porque hizo oficial el fin de la relación, sino porque desplazó el centro del relato. Dejó de tratarse de lo que decía la prensa y pasó a tratarse de lo que ella había vivido durante años. Sus palabras no buscaban venganza, sino claridad. No entregó una lista de acusaciones, pero sí dejó claro que el precio de seguir en la misma dinámica se había vuelto insostenible para ella y, por extensión, para sus hijos. Del lado de William, la etapa posterior a la ruptura dejó ver a un hombre atrapado entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, la inercia de una carrera que sigue exigiendo presencia, carisma y productividad. Por otro, la necesidad urgente de enfrentar las consecuencias de sus decisiones personales. Sus silencios, sus mensajes generales sobre el dolor y la familia, su intento de mantenerse cerca de Christopher y Kaylee, todo ello muestra a alguien que aún está en proceso de entender qué hacer con esta versión de sí mismo, que ya no puede esconderse detrás del personaje del galán. En medio de todo, los hijos se han convertido en el punto más sensible de esta historia. Ellos son quienes han tenido que crecer entre casas, titulares, opiniones ajenas y recuerdos de tiempos mejores. Pero también son quienes, con el tiempo, podrán transformar lo vivido en algo distinto, en una lección de lo que desean, o no desean, reproducir en sus propias relaciones, en una oportunidad para construir vínculos basados en la honestidad y no en la apariencia. La historia de William y Elizabeth, al final, habla de algo que va más allá de dos celebridades. Habla de los límites del perdón, del efecto corrosivo de los rumores cuando se suman a problemas reales, del peso de la fama sobre la vida doméstica, del derecho a decir «hasta aquí», aunque el mundo entero
esté mirando. Muestra que el amor, incluso cuando es genuino, no siempre basta para sostener una relación si no viene acompañado de responsabilidad, coherencia y respeto mutuo. Queda, sin embargo, un espacio abierto, el del futuro. Nada impide que, con los años, William y Elizabeth encuentren una forma más serena de relacionarse como padres, que logren sanar parte de las heridas y que, aunque la historia de pareja haya terminado, puedan mirarse sin rencor. Tampoco es imposible que William transforme esta crisis en un punto de inflexión real, ni que Elizabeth logre consolidar una etapa de mayor tranquilidad y autonomía emocional. El tiempo, más que los titulares, será el verdadero juez de cómo cada uno gestione este capítulo de su vida. Y ahí aparece la pregunta que muchos se hacen, tanto desde la curiosidad como desde la empatía. ¿Podrá William Levy reconciliarse con Elizabeth Gutiérrez tras los rumores que marcaron su separación? Si tú has seguido esta historia, vivido algo parecido, o tienes tu propia lectura sobre lo que ha ocurrido entre ellos, tu voz también forma parte de esta conversación. Deja tu comentario, dale me gusta y suscríbete para no perderte ninguna historia.